Perfecto. Bueno, buenos días, Dios les bendiga, qué lindo poder compartir esta mañana con toda la iglesia aquí. Para mí, para mi esposa, para nosotros es una alegría enorme acompañar a nuestros hermanos Elías y Débora, que ahora yo en un ratito voy a pedir que vengan, ¿sí? No es que voy a robar mucho tiempo, no, simplemente decirles esto, ¿no? Que estamos realmente contentos de acompañarlos en este día. Entendemos sobre todas las cosas que Dios ama a la iglesia, ¿no? Dios ama a la iglesia y la iglesia somos cada uno de nosotros y claramente tenemos la oportunidad de poder eh, darle, manifestar esa vida de la iglesia. Así que bueno, por un lado, buenísimo que ya estamos llegando casi a un cierre de un año, ¿sí? Y es lindo muchas veces empezar a dilucidar que hay respuestas de Dios que están llegando a los corazones, a la vida y a la iglesia en general, ¿no? Así que bueno, solamente voy a decir unas cositas de días que voy a presentar y que van a pasar seguramente con su familia, pero hace muchos años, cuando conocíamos a Débora, que ella empezó a congregarse, ¿hace cuántos años ya, Débora? 2008 sería, soy malo para las matemáticas, muchos, unos cuantos. Bueno, realmente una bendición porque han servido al Señor hace un montón de tiempo, no solo en nuestra congregación, sino que también en Cruzada Estudiantil, que ya después seguramente ellos compartirán, pero qué bendición poder acompañarlos en esta mañana y bueno, que el Señor sea quien vaya encauzando todo lo que tenga que Él encauzar para el tiempo que viene. Amén. Bueno, gracias por recibirnos y bueno, que sea un tiempo de escuchar, recibir la palabra de Dios sobre todas las cosas. Los invito, chicos, que pasen, ¿sí? Vamos. Sí, 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 pasen, pasen la mano. Y a Luli no sé si lo vamos a poder sacar de allá. Está muy bien integrado con los niños. Se va a presentar muy bien solo. Se va a presentar solo. Bueno, bueno, buen día a todos. Creo que saludé a la mayoría. No sé si se me escapó alguien. Eh, Mi nombre es Elías Sack, tengo 46 años. Conocí a Jesús a los 13 años. Venía de una familia que se identificaba con ser parte de una denominación, pero que no practicaba el caminar con Dios. Y cuando me encontré con Jesús, encontré lo mejor que me pasó en la vida. Encontré como que llegué a casa. Y ese Jesús en mi adolescencia fue el que me dio respuestas a mi vida y todas las inquietudes adolescentes y empecé a compartirlo sin saber que eso iba a tener que ver con el resto de mi vida y lo que estoy haciendo. Pero esa pasión continuó, llegué a la universidad y continuó esa pasión por querer compartir a mis compañeros dentro de la universidad y, y eso me llevó a involucrarme en Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, ¿no? Hubo muchos detalles que después con el tiempo puedo contar, pero yo creía que eso tenía que ver con mi etapa de estudiante y que me iba a volver al campo a seguir, yo estoy ingeniero agrónomo, a seguir en el campo y en la vida rural, que era lo que me apasionaba. Pero un día Dios me dijo de que Él no me quería cumpliendo la gran comisión dentro de un campo de soja, y sino que me quería cultivando otros campos que tenían que ver con estudiantes que necesitaban conocer a Jesús. Y en ese contexto del ministerio universitario, en un campamento, conozco a Débora en el 2007 y algo pasó ahí en nuestras conversaciones antes que yo me fijara en ella como mi compañera, que tenía que ver con que algo estaba pasando con lo que Dios estaba haciendo en su vida espiritual y en su respuesta a servir a Dios y lo mío. Algo había, después hay muchos detalles para contar, pero ahora tenemos, faltan 3 meses para cumplir 12 años de casados y también 12 años de servir a Dios a tiempo completo en Cruzada Estudiantil. No está más. Para acá, bueno, gracias por invitarnos, gracias por esta oportunidad de venir y compartir este día de hoy con ustedes. La verdad que, como decía Elías, ¿no? Nos conocimos en el 2007. Yo vengo de un contexto cristiano, mis papás sirviendo a Dios en el pastorado, y me vengo a vivir acá, soy de la costa de Valeria del Mar, y en ese tiempo es que
que conozco la iglesia, conozco a los pastores, que la verdad que me han bendecido y creo que en ese proceso, ¿no?, de caminar con Dios, me fueron inspirando, me fueron animando, ¿no? Y en ese tiempo es que yo también estaba sirviendo dentro de la cruzada estudiantil, y fue empezar a experimentar, ¿no?, ese llamado de servir a tiempo completo como misionera. Y algo que hablamos siempre con Elías es que algo que nos apasiona es cómo conectar a las personas con Jesús. Y escuchando, ¿no? Escuchando en este tiempo que hubo de oración, de compartir, es ver, ¿no?, ese punto de estar en una comunidad, de estar en una iglesia que nos apasiona, ¿no? Ya sea acá, ya sea allá en la iglesia, es conectar a las personas con Cristo, ¿no? Y acompañar ese proceso. Así que bueno, gracias por este tiempo que nos permiten de compartir. Bueno, ya lo vieron por ahí a Ulises, que tiene 6 años, y acá está Caleb, que tiene 3 meses. Y bueno, esta es nuestra familia. Gracias. Muchas gracias. Y en ese proceso de que nos estábamos conociendo y estábamos tomando la decisión de casarnos, decir, bueno, ¿qué iglesia es donde vamos a ir? ¿En dónde va a ser? Bueno, Dios vio de que yo tenía que salir de Entre Ríos, cosa que a mí me costó mucho, pero que iba a ser en Buenos Aires, y entonces Dios nos vio que la iglesia de Mensaje en Acción iba a ser donde íbamos a congregar. Dios en eso nos fue guiando y fue claro y nos confirmó en ese lugar. Familia Cristiana y Gloria fueron importantes ahí en nuestro tiempo de noviazgo. También yo vi a Dios hacer cosas en ese tiempito, porque la escuchaba Debo y había discipuladoras en el contexto de nuestra organización y que tal vez no tenían mucho diálogo con Lore y los consejos iban en la misma dirección, o sea, Dios iba confirmando cosas y eso Dios está haciendo algo en esta iglesia y eso nos dio a decir, este es el lugar donde entendemos que Dios quería que nos congreguemos. Cruzada Estudiantil no es una iglesia, es una organización misionera y cada uno de los misioneros que estamos en Cruzada Estudiantil tenemos el compromiso de ser miembros activos en la iglesia donde congregamos. Y si no tenemos una, nos somos animados o empujados a que sí busquemos una, porque la iglesia es lo que Dios quería que nosotros vivamos. A veces las organizaciones ministerios tienen un lugar particular donde servimos y a veces cuando somos jóvenes no nos damos tanto cuenta, como estudiante universitario parece que todo pasa en el hilo de la juventud y después llegan los hijos y nos damos cuenta de que la vida es un poquitito más amplia y la iglesia sí tiene la capacidad de cubrir todas las áreas de nuestra vida. Y Ulises es alguien que ama la iglesia y el caminar con Dios. Bueno, parte de lo que... esto para contar un poquitito la historia, por qué estamos donde estamos, por qué amamos servir a Dios y estamos apasionados con compartir en comunidades de fe. El propósito de nuestra organización es ayudar a la iglesia a hacer evangelismo y discipulado, pero somos parte de la iglesia de manera integral en todas las áreas y eso implica también nuestra edificación, implica todas las áreas y la palabra de Dios es lo que nos alimenta, lo que nos sustenta y este es el espacio tan oportuno para compartir. Quería compartir en esta mañana de Juan 6, del 1 al 15, es uno de los milagros de Jesús, por ahí más admirados, más leídos, más pensados y tan importante en la historia de la iglesia y tan importante para Dios lo que pasó en esta escena, de que es el único milagro que se relata en los 4 evangelios. Entonces creo que Dios ya quiso decirnos algo, repetir desde distintas perspectivas el mismo milagro. Juan 6, del 1 al 15. Hay muchas personas y muchas cosas que se relatan desde una perspectiva un poquitito diferente que en los otros milagros. Algunas cosas las voy a contar desde los otros evangelios, pero quiero tomar como base, creo que Dios me guió a tomar como base qué es lo que pasó aquí. Dice alimentación de los 5.000, Juan 6 del 1 al 15. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud.
pues veían las señales que realizaban los enfermos. Jesús subió al monte, se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía qué iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarían para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5.000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron, pues, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir a llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Vamos a orar, que el Señor guíe este tiempo de su palabra. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que nos dejaste para enseñarnos, para animarnos, para desafiarnos, para mostrarnos cuán interesado estás en nuestros corazones, y que sos un Dios que estás hoy dispuesto aquí para hacer milagros en nuestros corazones y en nuestra vida cotidiana, y interesados en que todo nuestro entorno pueda verte quién sos, y que sos un Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Le llamé a este mensaje buscando descanso o un milagro. ¿Qué estás buscando? ¿Descanso o un milagro? En el verso 1 nos dice que Jesús se fue al otro lado, a otro pueblito, se sentó en una barca con sus discípulos y se fue. Y lo que nos dice los otros evangelios, que no nos dice acá Juan, es que el propósito era de que se pudieran ir a descansar con sus discípulos, porque recién venían de la misión de los 12, de 2 en 2, y estaban recansados ahí mientras estaban tratando de darle el informe a Jesús de todo lo que Dios había hecho. También venía gente para que los sanen, que querían milagros. Dice que no tenían tiempo ni para comer. Entonces Jesús les dijo: subamos una barca y vayámonos a unos 15 kilómetros a otro pueblito. Y la gente nos dice en el verso 2 que había visto las señales, había visto milagros. Así que ahí había muchas personas, en esa cantidad de gente que lo siguió, donde estaban tal vez algunos que habían ido enfermos, fueron sanados y vieron a Dios obrar sobrenaturalmente, y tal vez muchos tenían en su mente: tengo un sobrino, tengo un nieto, tengo un hermano. En esa multitud no nos dice el detalle, pero esa multitud vio los milagros de Jesús y dijeron: a donde Jesús vaya, lo vamos a ir a buscar. Bueno, vemos que la barquita va para el lado de Betsaida y salieron caminando, y otros evangelios dicen que llegaron aún antes que Jesús, ¿no? Caminaron, y Jesús seguía su camino hacia Betsaida, y cuando Jesús llega a Betsaida, bajan de la barca y hace lo que hacía siempre: va a un monte y se sienta arriba del monte. Él acostumbraba a hacer eso para orar, pero en este momento quería tener su retiro espiritual, su retiro de descanso con sus discípulos, y empezar a hablar con ellos y que puedan tener reposo, ¿no? A veces nos pasa de que cuando queremos tener un retiro espiritual y apartamos tiempo y nos vamos, y pensamos que no vamos a hacer absolutamente nada, pero también hay que cocinar, hay que preparar la comida. Entonces, nunca es tan así de que no hacemos nada
en un retiro espiritual. Bueno, en este retiro espiritual de Jesús no fue la excepción, porque se sientan, empiezan a hablar, no sé cuántas palabras habrá alcanzado a decir Jesús, pero dice que levantó los ojos, miró, y la multitud llegaba hacia donde ellos estaban. Muchos de ellos buscando un milagro. Muchos de ellos tal vez simplemente por curiosos. Che, está pasando cosas sobrenaturales. Hay enfermos de lepra que se sanan, piernas que se sanan. Muchos curiosos tal vez no estaban tan interesados en lo que le pasa a la familia cuando Dios sana y restaura, sino que lo sobrenatural también atrae a muchas personas. Y también había mucha expectativa por lo espiritual, ¿no? Había mucha expectativa, dice que era cerca de la fiesta de la Pascua, dice el verso 4. Entonces el judío iba a ir a adorar a Dios, iba a recordar el milagro de la salida de Egipto. Y a nosotros nos conecta, ¿no? Porque cada semana cuando venimos a leer la palabra, venimos a adorar a Dios, también estamos con una expectativa de qué es lo que Dios va a hacer en este domingo. ¿Me va a dar descanso? Si vengo cansado en mi corazón, ¿va a haber algo en lo que me está pasando en el día a día de la semana donde va a haber un milagro? Venimos con expectativa. A veces no las tenemos tan pensadas, pero esas expectativas están en el fondo de nuestro corazón. ¿No? Hay expectativa, Dios quiere obrar en mí o necesito, o tal vez si me estoy identificando más con el que necesita el milagro, es un clamor dentro de mi corazón de qué es lo que necesito. Y cuando vienen a venir a la multitud, empiezan las preocupaciones, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Jesús dice en el texto de Mateo que miró la multitud y tuvo compasión de toda esa multitud. Tuvo compasión y parece que hizo un impasse en el retiro que iba a tener a solas con sus discípulos y empieza a sanar a los enfermos, empieza a hacer milagros, no sé, seguramente endemoniados fueron liberados, seguramente gente que tenía piernas rotas fueron sanadas. Si alguno de ustedes vio la serie de The Chosen, presentan en este momento como un hombre que venía con una pierna con una gangrena y se fue, rompió su bastón y salió corriendo, la alegría de haber visto el milagro de Dios, porque esa era una necesidad para él. Pero me parece muy interesante que cuando llega la tardecita, los discípulos quieren que todos se vayan. En el relato acá de Juan no lo dice de esa manera, que todos se vayan, porque darle de comer a 5.000 personas era muchísimo trabajo. Y hay una escena donde Juan empieza a poner el énfasis en qué es lo que está pasando en sus discípulos y en lo que ellos están procesando, y en lo cual yo me siento identificado con esta primera escena, ¿no? Que es la de Jesús con Felipe. Dice, pero en el verso 5 dice, entonces Jesús, alzando los ojos, viendo una multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Y le dice a Felipe, porque seguramente lo vio apartado, mirando qué era lo que estaba pasando alrededor, y le hace esa pregunta, que se ve que estaba perfectamente conectada con lo que estaba en la mente de Felipe en ese momento, que él le dice, 200 denarios de pan no le bastarían para que cada uno reciba un pedazo. O sea, Felipe estaba procesando la tarea internamente y mirando con escepticismo, con escasez, pero en su mente estaba haciendo cuentas. Y yo me identifico mucho con Felipe porque trato de ver qué es lo que tengo para poder hacer frente a esto. Dice, 200 denarios de pan no alcanzarían. 200 denarios eran 800 gramos de plata. Me identifico con Felipe y me puse a hacer la cuenta qué es lo que sería el dinero de hoy. Son $988, y esos son, a precio del panadero de la esquina de mi casa, son 370 kilos de pan, que si los repartimos en 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, equivale más o menos a que cortes una rodaja de pan
y le des a cada uno una rodaja de pan. Si habían caminado 10 kilómetros, es como Felipe dice, esto no alcanza para darle algo a cada uno, ¿no? Pero me dejó pensando, algunos dicen que él dijo 200 denarios porque era el sueldo de un año, otros dicen que era porque él sabía lo que tenía Judas en la bolsa, pero como sea, no alcanzaba. Y su tendencia era mirar desde la escasez y el escepticismo, lo primero que salió de él. Mi primera reacción cuando me pasan situaciones en la vida es esta. Yo me identifico con Felipe primero, ¿no? Y inmediatamente eso después nos cuenta qué pasó con otro discípulo, que es Andrés. Andrés acá lo presenta como el hermano de Pedro. Es muy curioso porque en realidad Andrés tenía una personalidad, se ve que era muy amigable, muy cercana a las personas. Tal es así que en realidad deberían decirlo el que trajo a Pedro, porque Andrés conoció primero a Jesús y él trajo a Pedro. Pero por alguna razón parece que siempre cuando alguien se quería acercar a Jesús iba primero a Andrés, ¿no? ¿Qué vio este nene para que le compartiera de que tenía 2 panes y 5 peces a Andrés y no a Pedro ni a ninguno de los otros discípulos? Algo había, algún carisma que los niños se sentían amigables y con Andrés puedo acercarme. Algo había. Pero también nos dice algo de Andrés. Andrés estaba moviéndose entre la multitud y queriendo resolver la situación, cómo conseguimos pan para 5.000 personas, ¿no? Y entonces cuando Jesús pregunta, él dice, solamente tenemos 2 pececitos y 5 panes de cebada. Y acá quiero que tomemos un tiempito para pensar, ¿no? ¿Cuánta gente es la que había en esta multitud, ¿no? Tenemos a Jesús, tenemos los discípulos cansados, que fueron casi engañados porque fueron a descansar y de repente hay una multitud acá de trabajo de la que hay que servir y Jesús sigue sanando personas, Jesús sigue haciendo la tarea. Y tenemos a Felipe escéptico, sentado y haciendo cálculos, y tenemos a Andrés desesperado, moviéndose entre la multitud, me lo imagino, moviéndose entre la multitud donde conseguimos pan para todos, ¿no? Y me llama mucho la atención, porque ellos viendo a Jesús haciendo milagros todo el tiempo, nunca apelaron a decir, Jesús, ¿qué querés hacer con esto? Pero Jesús sí entra en acción en el momento donde ellos, o sea, hasta acá llegó lo que ellos pueden hacer, y Jesús no los dejó solos, sino que Él comienza, comienza a obrar acá. Él comienza a obrar y dice que los hizo sentar a todos, dijo que se sentaran en grupos de 50, y Jesús da gracia y hace un milagro. Hace un milagro y se multiplica, ¿no? Da gracias, los parte. ¿Cómo pasó eso? No nos dice los detalles de la Biblia. Pero sí, mientras iba pasando de canasta en canasta, evidentemente el pan y los peces de alguna manera pasó. Que la mente humana no lo podemos encasillar, en nuestra mente humana, en nuestro razonamiento no le podemos poner forma. Y qué bueno que Dios se tomó el trabajo de decirnos que no eran algunos peces ni que eran algunos panes, sino que nos dice específico, eran 2 peces y 5 panes. Entonces, por más que querramos buscarle la vuelta, y decir, no, acá pasó otra cosa, de algún lado Jesús sacó otros panes, que no, dicen que estaban contados, eran 2 y eran 5 panes. Y Dios rompe la lógica ahí y muestra que Él es Señor sobre todas las cosas. Y esas señales que ellos venían buscando, venían viendo, aquí la ven y la ven todos. La ve el niño que puso los 2 panes y posiblemente ese niño haya sido el que más fe tenía de todos ahí, porque él sí creyó que Jesús podía hacer algo con eso que él había traído. Y la pregunta que yo les quiero hacer esta mañana es, ¿con quién te estás identificando de estos personajes de la palabra? ¿Te estás identificando con que venís
a la iglesia, venís a Jesús en esta mañana buscando un milagro, hay una necesidad, algo que yo estoy queriendo que Dios haga porque yo no lo estoy pudiendo, no lo estoy logrando resolver. Eh, Estás como Felipe, escéptico, es decir, hay cosas que me están pasando en la vida, yo ya he calculado todas las variables, he calculado todo lo que yo podría hacer y las situaciones, los números no me cierran y no sé, o Jesús hace algo, pero yo estoy agotado, cansado, trabajé, hice todo lo que yo podía, pero yo no lo puedo resolver. O tal vez estás todavía como Andrés, buscando, seguramente Dios tiene personas por ahí en la multitud y encontraste recursos, pero Andrés dijo, 2 panes, 2 peces y 5 panes, ¿qué son esto para tantos? ¿No? O tal vez estás como el niño, 2 panes, 5 panes, 2 peces, se los doy a Jesús y yo lo vi hacer señales y algo va a pasar. Entonces, aunque sea nada, yo lo llevo y lo pongo a los pies de Jesús. Eh, si te identificas con alguno, pensalo, eh, pero lo interesante es que en todo este proceso, eh, el milagro lo vieron todos y lo vivieron todos. Felipe Escéptico también comió de los 2 peces y los 5 panes multiplicados. El niño comió, las familias comieron, los que estaban buscando una señal con una buena actitud, yo te necesito Jesús, comieron de eso, y los que fueron para ver un milagro y con ánimos tal vez de criticar o de buscar otra cosa, también comieron. Todos vivieron el milagro de lo que Jesús estaba haciendo. Así que ahí vemos la gracia y el amor de Dios disponible para todos y sin límites, y sin límites. Tal es así que nos dice que después, al final, se recogieron 12 cestas, ¿no? Es decir, como de 2 peces, 12 cestas. No sé por qué Jesús quiso que se recogieran 12 y no 7 o no 14, pero fue abundante. No nos dicen, suponemos que tienen que haberla repartido a la multitud, no habrán dejado las cestas ahí. Tampoco nos cuentan de que Jesús se llevó las 12 cestas en la barca. No parece serle el centro de lo importante de lo que pasó. Seguramente muchas familias se fueron ahí con bolsones y decir, yo vine buscando un milagro de salud y me voy con la comida resuelta para la semana, para el mes. Sí, porque la gracia de Dios va más allá de lo que pedimos o entendemos, o de mi incredulidad. Eh, Dios está obrando ahí. Y en eso somos animados. Es muy interesante porque cuando estaba pensando en venir a compartir esta semana de esto, yo decía, esta semana no la tengo resuelta. Hay muchas cosas que en mi casa no logré cubrir en esta semana, y vos me estás diciendo que yo hable de este pasaje, de este domingo. Y entonces yo decía, Dios, no me parece coherente que vos me estés guiando a hablar de esto si yo en esta semana hay algunos servicios y cosas que no estoy llegando a cumplir. Y luego decir, Señor, si este pasaje tiene sentido y vos querés hacerlo, esta semana también tiene que ser para mí, en mi vida particular. Y el miércoles a la noche, un amigo me escribe un mensaje, me dice, ¿complicado? Y yo dije, sí, tengo un par de complicaciones, pero yo no le conté nada a él. Yo no le conté nada. Y después me dice, ¿cómo puedo orar por vos? Y le cuento así 4 motivos que tenía para orar. Teníamos a Ulises, a Caleb, que recién le habíamos puesto las vacunas y esa noche no pintaba que nos iba a dejar dormir en cómo estaba. Y tenía estas cosas que no estaban resueltas. Y yo decía, bueno, le enumero las cosas que necesitaba resolver y me dice, bueno, dice, quiero que me pases un alias y
y le pasé un alias y Dios se ocupó de todo lo que yo necesitaba en los servicios. Entonces, pero yo no le pedí dinero, ¿no? Él es una de las personas, nosotros como misioneros, nos sostenemos con iglesias y con hermanos que nos apoyan en la obra. Y este es un socio que tengo desde que yo empecé involucrado en este ministerio hace 20 años. Dios usa a esta persona siempre, pero yo a él no le había contado absolutamente nada, nada de lo que yo estaba viviendo en ese tiempo. Y entonces Dios me mostró de que sí, esta palabra era relevante, era actual en el año 2025 para mi realidad. Entonces yo en esta mañana quiero animarte a que vos estés pensando en, en dónde estás, con quién te estás identificando. Hay personajes que están en la Biblia, en este pasaje, que se los muestra como silenciosos, como que parece Dios no estuvo haciendo nada en esta historia, que son los otros 12, los otros 10 discípulos. Y, sí, y a veces Dios tiene tiempos y momentos en que quiere obrar. En este tiempo quiso obrar en el niño, quiso obrar en esos que estaban buscando señales, quiso obrar en el corazón de Andrés, que Dios le mostró, porque dice que le preguntó para probarlo, y estuvo obrando en su corazón. Estuvo obrando en la vida de Andrés, que él pensó que lo que él había encontrado no era suficiente, y resulta ser de que sobró lo que él había encontrado. Y tal vez no te identifiques con decir, en esta mañana Dios tiene algo para obrar conmigo, pero sí vas a ver que Dios estuvo obrando porque el milagro fue para todos. E inmediatamente después, cuando salen de esta escena, Dios sí trabajó en el resto. Porque si leemos la historia del 16 en adelante, viene la historia de la tormenta en el mar, y también la pasaron todos los discípulos. Y también fue una oportunidad, en este caso específica para Pedro, que salió caminando sobre el agua, ¿no? Pero todos fueron procesados en eso. Tal vez digas, bien, esto que estás diciendo hoy de la palabra no me está tocando a mí, pero podés irte acá con la expectativa de que Dios está mostrándome cómo Él obra sobrenaturalmente en el hermano, en la multitud, haciendo milagros, y que está en cualquier momento, va a ser específico conmigo también. Dios va a ser específico conmigo. Y todo esto está mostrándome quién es Él para que yo pueda confiar. La palabra me llevó mucho a pensar cuando decían el amén. Él es el amén, Él es el fiel, Él es el verdadero, y le decimos amén, porque nuestra fe no es una fe ciega, sino que nuestra fe está en Él, que es confiable. Nuestra fe está en Él, que Él sí está atento a nuestra necesidad, y a veces nos lleva a descansar, porque a veces nuestro descanso no precisamente está ligado a que yo físicamente duerma 10 horas, sino que nuestro descanso tiene que ver con que veamos que Él es el que está a cargo de todas las circunstancias y trae descanso. Por eso, ¿estás buscando un milagro o estás buscando descanso? Sea que busques descanso o milagro, Dios tiene ambas cosas para vos. Solamente que puedas decirle, yo te creo, pongo mi fe en vos y estoy a la expectativa de que eso va a pasar. Y podemos decir amén. 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 Oramos. Señor Jesús, gracias en esta mañana por esta palabra que nos anima, que nos da mucha confianza, mucha expectativa de que vos querés ocuparte de lo que nos pasa en el día a día, lo que pasa con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, y querés ocuparte también de esas cosas que nadie sabe. Gracias, Señor, porque nos podemos ir de aquí con confianza de que vos estás obrando y nos permitís ver tus milagros en el día a día. Señor, seguí obrando en nuestros corazones. Y Señor Jesús, las inquietudes, Señor Jesús, que estás poniendo en los corazones en esta mañana, que puedan tener respuestas en estos días, que puedan ser llevados, Señor Jesús, a confiar más en vos y a dar testimonio de lo que vos hiciste en estos días, en cada vida y en cada corazón. Creemos que esta palabra va a dar mucho fruto y vamos a ver milagros en estos días. Para tu gloria, Señor.
y nos va a llevar a confiar más en vos y a decir amén. Amén.